Muy bien. Luego de este vuelo rasante por encima de la noción de espacio, fundamentalmente desde la filosofía, vamos a pensar en el espacio como construcción semiótica. Entendemos el mundo social como organizado a partir de diferentes estructuras perceptuales de signos o discursos que sustentan las prácticas materiales. Y esas prácticas ocurren en un espacio que no solo actúa como continente, como receptáculo, sino que desempeña un rol activo y significante en esas prácticas. ¿Sí? Piensen ustedes en el papel que el espacio juega en un recital de rock, o en una clase de semiótica, o en una conversación privada con un amigo. Ese espacio no solamente va a ser el lugar donde estas actividades suceden, sino que además va a tener un papel en esas actividades. ¿Sí? Piensen, si no, lo que significó el espacio, el lugar donde se desarrolló el recital que terminó en lo que conocemos como la tragedia de Cromañón. ¿Bien? Entonces, el espacio, su uso y su significación tienen una profunda significación dentro de la vida cotidiana. Y entendido como signo, el espacio tiene una dimensión icónica, una dimensión indicial y también una dimensión simbólica. ¿Por qué icónica? Porque la organización de ese espacio está diciendo cuál es el tipo de actividad que se presupone que sucede en él. Por ejemplo, un aula, ¿sí? Ese espacio, el espacio destinado al aula, está representando icónicamente a una clase. Tiene también una dimensión indicial. ¿Por qué? Porque indica, porque se relaciona con, porque es contiguo a determinados sujetos o determinados objetos. Por ejemplo, una cancha de fútbol, ¿sí? La cancha de fútbol tiene en ese espacio determinadas señales, la pintura que se hace sobre el césped, los arcos, etc., que están indicando que allí sucede un juego de fútbol. Y tiene una dimensión simbólica ese espacio. ¿Por qué? Porque más tarde o más temprano los seres humanos le asignamos un valor, una significación al espacio que no está en el espacio mismo, sino en los afectos o las relaciones o los valores que nosotros hemos puesto en esos espacios. Bien, podemos decir que el espacio es expresivo, en tanto sus formas son manifestación de cambios sociales. Expresivo en tanto ese espacio dice cosas, ¿sí? Es cognoscitivo porque transmite conocimiento a quienes transitan por él. Es comunicacional porque dice qué se espera que sucede en ese espacio y de qué manera. Es ideológico porque está marcado por normas, valores y creencias de aquellos que lo usan. Cabe entonces diferenciar lugar de espacio. Dijimos que espacio es una cualidad, una categoría
abstracta, universal y cuantificable, mientras que lugar es una unidad de locaciones particulares con significación personal y colectiva. Esa creación es social o individual y es emotiva o racional también, ¿sí? Las aulas son lugares donde se desarrollan clases y que se han, con el paso del tiempo, ido organizando de determinada manera porque racionalmente esa ha resultado la organización más eficaz. Podemos decir que el espacio es entonces una construcción semiótico-cultural. ¿Sí? La diferenciación que les hice antes entre espacio y lugar en realidad no son dos términos que estén en los extremos de un eje, sino momentos analíticamente circunscriptos de una especialidad híbrida y compleja. Cuando yo entro a mi casa, por ejemplo, mi casa es un lugar. Ahora, la vereda y la calle que está justo delante de la vereda forman parte de ese lugar, o en ese caso diríamos que es un espacio. ¿Ven? ¿Ven por qué les digo que es una espacialidad híbrida y compleja? Entendemos al lugar además como un imaginario basado topológicamente, como un espacio representacional, como un campo heterogéneo de comunicación y circulación entre arenas discursivas y objetos materiales diversos. Piensen ustedes en sus casas o en la casa de sus abuelos, ¿sí? Esa casa es un lugar, pero dentro de ese lugar hay sublugares, si tal palabra existiera, diferenciados entre sí. No es lo mismo la cocina que el dormitorio, que el living comedor, que el patio donde la abuela tiene las macetas. En cada uno de esos lugares suceden y circulan objetos y sujetos y discursos diferentes, que se relacionan sí entre sí y se relacionan a su vez con los otros sublugares, ¿sí? Hay una relación muy estrecha, por ejemplo, entre la cocina y el comedor, o entre el patio y la sala, por ejemplo, ¿sí? Pero son espacios distintos porque representan cosas distintas, representan situaciones distintas, representan discursos distintos. Por eso es que podemos decir que las casas son grandes condensaciones de significados, memoria e historia que requieren su propia fenomenología espacial. Y aquí vamos a introducir un término acuñado por Yuri Lotman, que fue el fundador de la escuela de Tartu, una de las escuelas semióticas del siglo XX. Lotman propone el término semiósfera. Armada la palabra de manera similar a biosfera o a atmósfera, Lotman se refiere con semiósfera a la esfera, al mundo de signos en el que todos los seres humanos vivimos. Nosotros culturalizamos un determinado espacio y lo convertimos en un lugar, sea ese espacio
mi habitación, mi casa, mi barrio, mi ciudad, mi país, si quieren, mi planeta, ¿sí? Lo que queda fuera de él, que es un espacio extrasemiótico, y aquí vuelvo a lo que les dije al principio, en el video anterior, cuando hablábamos de la ciudad de Tamara, y yo les dije, recuerden esto que les estoy diciendo sobre la ciudad de Tamara como un cosmos fuera del cual solo está la tierra vacía, decía Calvino. Lotman dice, fuera de este espacio que es la semiósfera, solo está el caos. El caos entendido como lo indiferenciado, como lo no culturalizado, como lo no humanizado, ¿sí? Como aquello a lo que no se le ha dado significación. Fíjense en este esquema, ¿sí? Este marco señala lo que Lotman llama cultura o textualidad. Cultura entendida no en el sentido más amplio, sino en el sentido de una cultura determinada. Dentro de esa cultura funcionan varios mecanismos. Uno, el mecanismo de generación de textos, ¿sí? Que incluye una determinada gramática de producción. Un mecanismo de exclusión, que es aquello que no pertenece a esta cultura determinada. Y un mecanismo de inclusión, aquello que con el paso del tiempo tomamos y hacemos propio, lo incluimos dentro de esta cultura, eventualmente traduciéndolo, ¿sí? Es dentro de este espacio que es una semiosfera donde sucede el intercambio de información y donde vive un repertorio de textos, texto entendido en un sentido amplio. Fuera de este espacio que es una cultura está, dice Lotman, la naturaleza, la no textualidad, el caos, el desorden, la barbarie, el afuera. Hay una estrecha relación, por cierto, entre lugar e identidad. Mi identidad está construida sobre aquellos lugares, no solamente en los que he vivido y vivo hoy, sino aquellos lugares que hice míos, a los que le asigné una significación propia. Según entonces, todo lo visto hasta aquí, la construcción de un lugar o de un paisaje es un interpretante de un modo de ver y de estar en el mundo por parte de un sujeto social. Cuando los individuos actúan socialmente y construyen un lugar, necesariamente lo hacen dentro de un marco de significados que es relacional e históricamente construido. Un excelente ejemplo de lo que les estoy diciendo lo da un artículo de Hodder sobre las tumbas neolíticas. No me voy a demorar mucho en esto porque lo tienen ustedes en la bibliografía y la verdad que es un texto que vale la pena leer cuidadosamente por lo esclarecedor que resulta, ¿sí? Lo que en resumen Hodder propone es que las tumbas del Neolítico europeo están funcionando de manera icónica en relación a las casas del Neolítico y esas casas están indicando, son índices del papel que se le asignaba a la mujer
en esa época, en ese espacio. Ya yendo más específicamente todavía a la arqueología, uno de los problemas que plantea el análisis espacial es el problema de las escalas. Y aquí vale la pena diferenciar entre espacio geométrico y espacio topológico. La creencia de que el mundo mismo provee la evidencia visual de un orden y diseño consistentes y previsibles debe mucho en Occidente al pensamiento griego. Ya Platón en el Timeo describe una creación ordenada cuya forma oculta puede hacerse visible por la geometría. Concebir al universo como un ejercicio geométrico divino focaliza la atención en su estructura, en un sistema de líneas, puntos y movimientos. Ahora bien, el problema es que nosotros no vivimos en un espacio geométrico, sino que vivimos en un espacio biológico y topológico. Ya Aristóteles lo había planteado como alternativa cuando en la física concibe a la Tierra como un cuerpo dentro de la fábrica de la creación, compuesta de elementos tangibles y corruptibles. Pero el verdadero quiebre en la visión de la creación como orden creado tiene lugar a fines del siglo XX y curiosamente proviene de las ciencias biológicas. En este sentido, tenemos que decir que la visión de la Tierra en este tercer milenio es orgánica y biológica, mucho más que geométrica. Esa mirada, de alguna manera, ha tenido su influencia en la concepción del espacio en arqueología y ha conducido a ver de otra forma el espacio tanto como el paisaje. Incluso los análisis postprocesuales se enfocan sobre todo en las interacciones en la microescala y esas interacciones son concebidas relacionalmente, es decir, topológicamente, más que absolutamente, es decir, geométricamente. En general, esta tendencia del postprocesualismo a enfocarse en la microescala ha sido criticado porque deja de lado o no tiene en cuenta lo suficiente la macroescala. Frente a lo cual se proponen algunas alternativas. Una es el enfoque llamado Sistema Mundo, propuesto por Immanuel Wallerstein, que pretende dar una respuesta a la interacción entre lo local, lo regional y lo global. Otro enfoque que intenta resolver o analizar la relación entre las micro y las macroescalas es el interaccionismo simbólico. Knappett, por su parte, critica al sistema mundo por excesivamente geométrico en cuanto a su concepción del espacio y propone incluir en el análisis del espacio a la teoría del actor red, sumándole los aportes de la semiótica peirciana, de donde se pueden hacer avances todavía mayores y más claros en el estudio de las relaciones sociotécnicas a través de las diferentes escalas. Es decir,
usando conjuntamente la teoría del actor red con la semiótica peirciana, es posible ver las relaciones que existen entre la micro y la macroescala. Enfoque que de hecho él mismo ha aplicado en sus análisis de las culturas minoicas en la isla de Creta y cómo se extienden al resto de las Cícladas. Cícladas se llaman el archipiélago del cual forma parte Creta y que es donde Nappet tiene su lugar de trabajo. Permite entonces, señala Nappet, atravesar escalas, incluir humanos y no humanos, y provee una metodología explícita. Muy bien. Ya para terminar, vamos a detenernos un momento en aquello que se ha dado en llamar, dentro de la fenomenología, particularmente la fenomenología de las religiones, espacio sagrado y espacio profano. ¿A qué llamamos espacio sagrado? Sagrado es aquello que se presenta como una realidad de un orden totalmente diferente al de las realidades naturales y que solamente puede ser conocido a través de su manifestación. La manifestación de lo sagrado se llama hierofanía. ¿Sí? ¿Cuándo sucede una hierofanía? Cuando un objeto cualquiera se convierte en otra cosa sin dejar de ser él mismo. Lo sagrado es lo totalmente otro. Lo sagrado y lo profano son dos modalidades de estar en el mundo, dos situaciones existenciales. Demorándonos un poquito más en qué es una hierofanía, que como les dije es una manifestación de lo sagrado, dice Eliade, el mundo arcaico no conoce actividades profanas. Todo acto que posee una significación definida participa en algún modo de lo sagrado. Es decir, en el mundo arcaico, dice Eliade, lo real equivale a lo sagrado. Por eso, lo sagrado es a la vez potencia, eficiencia, fuente de vida y de fecundidad. ¿Cuándo un espacio se hace sagrado? Cuando allí se produce una hierofanía. La noción de espacio sagrado implica la idea de repetición de la hierofanía primordial que lo consagró. El espacio sagrado equivale a un cosmos, mientras que el espacio profano equivale al caos. No solamente los santuarios, los templos son lugares sagrados, sino todos aquellos que oponen un cosmos ordenado al caos exterior. Por ejemplo, una casa, una ciudad, etc. Y los signos hierofánicos pueden ser de distinta índole: un animal, un rayo, una fuente de agua, etc. Lo sagrado suele estar cercado o preservado por un muro o por un vallado, pero también se lo preserva mediante el tabú. Les muestro dos ejemplos que probablemente ustedes conocen. Uno, de la imagen que está en el ángulo superior izquierdo, es el episodio de Moisés y la zarza ardiendo. Cuando el pueblo de Israel iba atravesando el desierto del Sinaí, en un momento dado la gente empieza a protestar y Moisés sube al monte para rezar y pedirle a Dios que lo ayude porque el pueblo se le estaba soliviantando. Y ve un arbusto que ardía y ardía sin quemarse.
cuando se va a acercar, escucha una voz que dice: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra sagrada. Este arbusto, este árbol que ardía y ardía sin quemarse, es una manifestación, una hierofanía que convierte a ese espacio en un espacio sagrado. ¿Sí? El otro ejemplo, que es el del ángulo inferior derecho, refiere a el mito de fundación de la Ciudad de México, Tenochtitlán. El mito dice que el dios Huitzilopochtli les había dicho a los nahuas que vivían en lo que hoy sería el sur de Estados Unidos o norte de México, que caminaran hacia el sur hasta donde vieran a un águila parada sobre un nopal devorando a una serpiente. Ese conjunto de objetos, el nopal, que es una especie de cactus, el águila y la serpiente, constituyen una hierofanía que convierte a ese espacio en un espacio sagrado. Allí es donde, según el mito, los nahuas fundan la ciudad que hoy conocemos como México. Todo espacio sagrado es un centro del mundo. Obviamente que no se trata de un centro geométrico, ¿sí? Jerusalén es para el judeocristianismo un centro del mundo, el Ganges es para el hinduismo un centro del mundo, Machu Picchu es un centro del mundo. El Gólgota o Teotihuacán o la ciudad de Buenos Aires o Stonehenge o la Meca para los musulmanes son todos centros del mundo porque son todos lugares sagrados. Para el mundo andino, un ejemplo muy próximo son las huacas, ¿sí? También lo mismo que les dije antes con respecto a el ejemplo de Joder sobre las tumbas neolíticas, tampoco aquí me voy a detener, tienen el texto de Gonzalo Pimentel en la bibliografía. Pero a esta altura ustedes sí saben que son huacas y con lo que les he dicho hasta aquí es fácil que adviertan por qué las huacas son hierofanías que sacralizan un determinado lugar a lo largo de los caminos. En conclusión, entonces, si el espacio es un tema constitutivo de todas las entidades existentes, la arqueología no puede prescindir del análisis semiótico del lugar analizado, tanto a nivel sintagmático, es decir, a nivel del cotexto, como a nivel paradigmático, es decir, a nivel del contexto.